Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y dramas turcos. Estoy aquí, como siempre, lista para desentrar más menos los secretos jugosos del mundo del espectáculo. Y hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho, pero mucho de copyright hablar, la ruptura de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Su copyright, todavía duele. Para muchos de nosotros, ellos eran la pareja perfecta, el símbolo del amor verdadero que nació Superíndice 3 en el set de una serie que nos robó Superíndice 3 el corazón Superíndice 3N, Senu con diéresis al capm, o Love is in the air. Desde el momento en que sus miradas se cruzaron, la química fue innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores, las especulaciones y finalmente la confirmación Superíndice 3N de su relación Superíndice 3N, un momento que celebramos todos como si fuera un triunfo personal. Pero como en toda historia, y especialmente en las historias de amor bajo los focos, el cuento de hadas llegó Superíndice 3 a su fin. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿Q copyright pasu Superíndice 3? ¿Q copyright N o Q copyright separu Superíndice 3 a Hande y Kerem? Bueno, ese es el misterio que vamos a intentar resolver hoy. Vamos a analizar todos los rumores, las teorías, las fuentes cercanas a la pareja, y por supuesto, vamos a separar la verdad de la ficción Superíndice 3N. Prepárense para un viaje lleno de intriga, especulación Superíndice 3N y, tal vez, alguna que otra revelación Superíndice 3N sorprendente. Antes de empezar, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán los chismes calientes, las noticias recientes y los análisis profundos del mundo del espectáculo turco. Además activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sin preámbulos, vamos a sumergirnos en el drama. Bien, entonces, ¿Q copyright fue lo que realmente pasó Superíndice 3 entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin? La respuesta, como suele suceder, no es sencilla y esconde varias capas. Oficialmente nunca hubo una declaración Superíndice 3N contundente sobre las razones de la ruptura. Ambos han mantenido un perfil relativamente bajo al respecto, lo cual, en cierto modo, alimenta aún el misterio. Pero eso no ha impedido que la maquinaria de rumores y especulaciones se ponga en marcha. Una de las teorías extendidas es la del desgaste natural de la relación Superíndice 3N. Trabajar juntos en una serie de con diéresis copyright cito con la presión Superíndice 3N constante de los medios y la atención Superíndice 3N del público, puede ser extremadamente agotador para cualquier pareja. Imaginen tener que interpretar el papel de enamorados durante horas, dúa tras dúa, mientras que al mismo tiempo tienen que lidiar con sus propios sentimientos y emociones personales. Es fácil entender CU Superíndice 3 Moesadinu Mika puede crear tensión Superíndice 3N y, eventualmente, llevar a la ruptura. Además de ese, ambos son Ju Superíndice 3 Benes y con carreras muy prometedoras. Hande, por ejemplo, se ha consolidado como una de las actrices populares y solicitadas de Turquía, con contratos publicitarios millonarios y proyectos cinematográficos de gran envergadura. Kerem, por su parte, también copyright N estuvo buscando expandir sus horizontes y explorar nuevas oportunidades, incluso fuera de Turquía. Es posible que sus ambiciones profesionales y sus diferentes prioridades hayan chocado en algún momento, haciendo difícil mantener una relación Superíndice 3 en su Superíndice 3 lida y comprometida. Otra teoría que ha circulado con fuerza es la de las diferencias irreconciliables. Suena cliché copyright, su copyright, pero a veces es la verdad simple. Puede que con el tiempo hayan descubierto que no eran tan compatibles como pensaban, que tenían diferentes valores, diferentes formas de ver la vida o diferentes planes para el futuro. Este tipo de diferencias, aunque parezcan más menos al principio, pueden acumularse y convertirse en un obstáculo insalvable. Y luego, claro, estuvo el factor presión Superíndice 3 en medio tica. Como dije antes, estar bajo el escrutinio público constante puede ser devastador para cualquier relación Superíndice 3N. Cada gesto, cada mirada, cada palabra es analizada al milímetro por los medios y por los fans. Los rumores, las noticias falsas, las especulaciones, todo eso puede crear un ambiente tu Superíndice 3 jico que dificulta la comunicación Superíndice 3N y la confianza entre la pareja. Imaginen tener que leer constantemente noticias sobre supuestas infidelidades o crisis en su relación Superíndice 3N, incluso cuando no son ciertas.
Es una situación superíndice 3n muy difícil de manejar. Ahora, vamos a entrar en terreno un poco muy de ese escabroso. Porque inevitablemente cuando una pareja famosa se separa, empiezan a surgir rumores sobre terceras personas. En el caso de Ande y Kerem, no fue diferente. Se rumoreó superíndice 3 que Ande podría haber estado interesada en otro actor, e incluso se le vinculó superíndice 3 sentimentalmente con algunos de sus compau más menos eros de reparto. De igual manera, se habló superíndice 3 de que Kerem podría haber tenido un romance con alguna otra actriz o modelo. Es importante seu más menos alar que ninguno de estos rumores ha sido confirmado, y que en la mayoría de los casos, carecen de pruebas su superíndice 3 lidas. Pero la realidad es que en el mundo del espectáculo estas especulaciones son muy comunes y a menudo contribuyen a envenenar a UNMUD es la situación superíndice 3n. Es muy difícil saber qué copyright hay de cierto en todo esto, pero es innegable que la sombra de la infidelidad siempre planeó superíndice 3 sobre su ruptura. Otra teoría menos comentada pero igualmente plausible, es la de la gestión superíndice 3n de la imagen pública. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Las agencias de representación superíndice 3n y los publicistas tienen un control muy estricto sobre CEU superíndice 3 mo se presenta a los artistas ante el público. A veces las relaciones sentimentales se convierten en una herramienta muy S para impulsar la carrera de un actor o actriz. Es posible que en el caso de Ande y Kerem, su relación superíndice 3n haya sido, en parte, una estrategia de marketing para aumentar su popularidad y generar titulares. No estoy diciendo que su amor no fuera real, pero es posible que haya habido una dimensión superíndice 3n calculada en su relación superíndice 3n. Y si ese fue el caso, es probable que en algún momento, esa estrategia haya dejado de ser rentable o conveniente para alguna de las partes, lo que habrá contribuido a la ruptura. Es una teoría un poco cúnica, su copyright, pero no podemos descartarla por completo. Ahora, vamos a analizar un poco la personalidad de cada uno. Ande Eru Parra fue conocida por ser una mujer muy independiente, ambiciosa y con una fuerte determinación superíndice 3n. Siempre ha luchado por su sueño más menos o si no se ha dejado intimidar por los obstáculos. Es una mujer muy segura de sí misma y con una gran confianza en sus capacidades. Kerem Bürsin, por su parte, es un hombre muy relajado, bohemio y con una visión superíndice 3n muy tranquila de la vida. Es un apasionado del cine y la literatura, y le gusta disfrutar de los más menos os placeres de la vida. Es un hombre muy carismático y con un gran sentido del humor. Es posible que estas diferencias en sus personalidades hayan sido un factor importante en su ruptura. Puede que Ande haya sentido que Kerem no era lo suficientemente ambicioso o que no comparto a su misma visión superíndice 3n del futuro. O puede que Kerem haya sentido que Ande era demasiado workaholic y que no le dedicaba suficiente tiempo a la relación superíndice 3n. Son solo especulaciones, por supuesto, pero es importante tener en cuenta estas diferencias individuales a la hora de analizar su ruptura. También copyright N es importante recordar que a pesar de la ruptura, ambos han demostrado tener una gran madurez y respeto mutuo. Nunca han hablado mal el uno del otro en público y han evitado alimentar los rumores y las especulaciones. Incluso se han mostrado amigables en algunas ocasiones, lo que demuestra que a pesar de todo, mantienen una relación superíndice 3n cordial. Esto es algo que debemos destacar, porque en el mundo del espectáculo es muy común ver a parejas lanzando dardos envenenados y protagonizando dalos medio ticos. Ande y Kerem, por el contrario, han optado por la discreción superíndice 3n y el respeto, lo que habla muy bien de su carácter y su profesionalismo. Entonces, después copyright ese de analizar todas estas teorías y rumores, CUL es la verdad oculta de Trup, ese de la ruptura de Ande Eru Parra Foel y Kerem Bürsin. La respuesta, como dije al principio, no es sencilla. Probablemente fue una combinación superíndice 3n de varios factores, el desgaste natural de la relación superíndice 3n, las diferencias irreconciliables, la presión superíndice 3n medio tica, la influencia de terceras personas y las diferencias en sus personalidades y ambiciones profesionales. Es imposible saber con certeza qué copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3, pero lo que podemos afirmar es que su ruptura fue una decisión superíndice 3n difícil y dolorosa para ambos. Y que a pesar de todo han sabido manejar la situación superíndice 3n con madurez y respeto.
Ahora, quiero hablarles un poco sobre el impacto que tuvo su ruptura en sus carreras. Es innegable que su relación superíndice 3N les dio una gran visibilidad y aumentó superíndice 3 su popularidad a nivel internacional. Pero también copyright N es cierto que su ruptura generó superíndice 3 mucha expectación superíndice 3N y curiosidad entre el público. Algunos analistas creen que su ruptura podrá afectar negativamente sus carreras, ya que muchos fans los vean como una pareja inseparable y podrán dejar de apoyarlos individualmente. Sin embargo, otros creen que su ruptura podrá ser una oportunidad para reinventarse y mostrar nuevas facetas de su talento. En mi opinión, superíndice 3N, creo que ambos tienen el potencial para seguir triunfando en sus carreras, independientemente de su relación superíndice 3N sentimental. Son actores muy talentosos y tienen una gran base de fans que los apoya incondicionalmente. Lo único que necesitan es seguir trabajando duro y eligiendo proyectos que les permitan brillar y mostrar su versatilidad. Y por supuesto es importante que sigan manteniendo una actitud positiva y profesional ante los medios y ante el público. La forma en que manejen su ruptura será clave para determinar su futuro en el mundo del espectáculo. En cuanto a sus vidas personales, espero que ambos encuentren la felicidad y el amor. En el futuro. Se merecen ser felices y tener relaciones su superíndice 3 lidas y duraderas. Y aunque muchos de nosotros aún son más menos amos con una reconciliación superíndice 3N, es importante respetar su decisión superíndice 3N y desearles lo mejor en sus caminos individuales. En definitiva, la ruptura de Anne Parra-Foel y Kerem Bürsin es una historia compleja y llena de matices. No hay una sola verdad, sino una combinación superíndice 3N de factores que contribuyeron a su final. Lo importante es recordar que son seres humanos como nosotros, con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto y comprensión superíndice 3N. Ahora, para concluir, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado en este vídeo. Hemos analizado las diferentes teorías sobre las razones de su ruptura, desde el desgaste natural de la relación superíndice 3N hasta la influencia de terceras personas. Hemos hablado de la presión superíndice 3N medio urtica, de las diferencias en sus personalidades y ambiciones profesionales, y del impacto que tuvo su ruptura en sus carreras. Y hemos concluido que probablemente fue una combinación superíndice 3N de todos estos factores lo que llevó superíndice 3 a su separación superíndice 3N. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. He intentado ser lo más objetiva posible y presentarles todas las perspectivas sobre este tema. Pero como siempre la última palabra la tienen ustedes. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre la ruptura de Anne Parra-Foel y Kerem Bürsin. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. Copyright creen que fue lo que realmente pasó superíndice 3 entre Anne y Kerem? De las teorías que hemos analizado les parece muy plausible? Do copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre estos temas. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Encontrar en los chismes calientes, las noticias recientes y los análisis profundos del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por su tiempo y su atención superíndice 3N. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto.